Pero cuando llegó la 768ª noche, ella dijo, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía. Y de tal suerte llegó a orillas de un gran río presa de la desesperación y diciéndose, ¿dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa Badrulbudur, oh pobre? ¿A qué país desconocido irás a buscarla, si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma oscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un puro, y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado. Y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde, y se puso en cuclillas a la orilla del río, y cogió agua en el hueco de las manos, y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebín. Y en el mismo momento apareció el efrit del anillo que se prosternó ante él diciendo, Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo. Y agradablemente sorprendido por aquella aparición que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies y dijo al efrit, Oh efrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, Alá te bendiga y te tenga en su gracia, pero apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa la princesa Badrulbudur. Pero el efrit del anillo le contestó, Oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua, yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin no tienes más que dirigirte a ese efrit, y él te complacerá. Entonces Aladino muy perplejo le dijo, En ese caso, oh efrit del anillo, y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes del anillo a quien sirves te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las ventanas de mi esposa la princesa Badrulbudur. Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo en que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrulbudur, y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa y desapareció. Entonces, a la vista de su palacio, sintió Aladino dilatársele el corazón y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos, y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza. Y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo, y se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas, tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrulbudur. Y he aquí que, desde que fue arrebatada con el palacio por el mago magrebín, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando, y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito magrebín, aunque sin ceder ella, y no dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal y miró hacia afuera diciendo, Oh, mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles y cuán delicioso es el aire esta tarde. Luego lanzó de pronto un grito exclamando, Ya Seti, he ahí a mi amo Aladino,
He ahí a mi amo Aladino, está bajo las ventanas del palacio. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.